11. El significado de ser zurdo o diestro. Notoriamente la mayor parte de las personas realiza los esfuerzos pesados con la mano derecha. Estas personas, que son la mayoría, 60%, son diestros, mientras que la minoría, es decir, las personas que trabajan con la mano izquierda, es zurda. Pero la distinción en derecha e izquierda no siempre es del todo clara, aunque uno de los lados tenga la preferencia. Mi hijo, por ejemplo, lanza con la derecha, escribe con la izquierda, coge el martillo con la izquierda, golpea el balón con el pie derecho y puede jugar al tenis casi tan bien con una mano como con la otra. Sin embargo, es zurdo. Hay dos test válidos para establecer qué mano es la preferida. Primer test, se pide al paciente que aplauda como si estuviese en el teatro. La mano que está arriba es la dominante. Segundo test, se pide al paciente que piense en un niño. La madre diestra aprieta al niño con la mano izquierda contra su pecho y le hace la sillita con la derecha. Una mujer zurda se comporta exactamente al contrario. Además del ser zurdo parece que exista también una lactancia del lado izquierdo y un oído del lado izquierdo de los que hablaremos seguidamente. El ser zurdo tiene un significado práctico muy determinante. Durante mucho tiempo me he roto la cabeza antes de comprender que en el cerebro existía una diferencia entre ser diestro y zurdo. Ahora he comprendido que existen los siguientes comportamientos. Nótese, el zurdo transfiere el conflicto al lado opuesto del cerebro respecto al diestro. Desde ese momento todo se desarrolla análogamente a lo que sucede para el diestro, pero en el lado opuesto. Esto en la práctica significa, una mujer zurda no puede sufrir un cáncer del cuello del útero a causa de un conflicto sexual, sino solo en constelación esquizofrénica o a causa de un conflicto de territorio, tras la edad crítica. Análogamente un hombre zurdo, por ejemplo, no puede sufrir un infarto del corazón izquierdo por un conflicto de territorio, sino, en la fase PCL, un infarto del corazón derecho con embolia pulmonar. Este ser zurdo entonces tiene una importancia muy grande en la práctica porque en un primer análisis parece que todo es un caos, pero en un examen más atento es altamente lógico y coherente. El zurdo en la práctica está solo polarizado de un modo diferente desde el nivel psíquico al cerebral. Por ejemplo, si una mujer zurda sufre un conflicto sexual con FH en la zona peninsular derecha, en ese caso esta joven mujer puede tener un infarto del corazón izquierdo si el conflicto tiene una duración suficiente. Porque en cualquier caso es la zona derecha peninsular la que gobierna el corazón izquierdo, o puede sufrir un adenocarcinoma bronquial por un conflicto de susto improviso. El ser zurdo nos muestra de un modo totalmente particular que los conflictos biológicos no tienen nada que ver con la psicología tradicional, pero que están determinados biológicamente. ¿Por qué no se debe considerar puramente psicológico el hecho de que una joven mujer zurda, como se puede leer en el capítulo sobre la psicosis, a causa de un conflicto sexual sufra los síntomas orgánicos de un conflicto de territorio zurdo y a la fuerza una depresión en la esfera psíquica? Biológicamente tiene que tener algún sentido el hecho de que cerca del 40% de las personas sean zurdas o reaccionen en el polo opuesto también en sus conflictos. He reflexionado largamente sobre cuál podría ser este sentido, llegando a la conclusión de que los zurdos representan las personas de reserva en caso de catástrofe. Obviamente de primeras esta suposición no parece que sea nada más que una especulación. Pero en la naturaleza nada sucede sin sentido. Imaginémonos que, en un grupo de monos en un espacio separado, por ejemplo, en un valle inaccesible, se produce una especie de catástrofe conflictiva que destruye de golpe a todos los monos macho. Las monas diestras cuando se vuelven a poner nuevamente en celo sufren un conflicto de no ser poseídas y, no habiendo ningún remedio a la vista, pueden morir por ello. Sobrevivirían solo las monas femeninas zurdas, que también sufren un conflicto sexual, pero que, a causa de ser zurdas, tendrían los síntomas de un conflicto de territorio, que a nivel psíquico se traduce en una depresión, localizado perinsularmente a la derecha en el cerebro, y que a nivel orgánico causa un carcinoma ulcerante de las coronarias. Pero a causa del excedente hormonal femenino esos conflictos normalmente tienen un desarrollo más o menos abortivo, es decir, no llegan a un efecto pleno. Análogamente también la depresión podría ser considerada una especie de fase de supervivencia de consumo mínimo durante la cual la hembra animal, incluso zurda, espera un momento mejor y entra en una especie de letargo psíquico. Hacer descubrimiento significa solo escuchar el grito de la naturaleza. Nosotros, pequeños aprendices de brujo, no tenemos ningún derecho a llamar enfermizas, solo porque no las comprendemos,
todas las cosas que en la naturaleza han funcionado perfectamente durante cientos de millones de años. Quién sabe cuántas veces en la larga historia de la humanidad, esas mujeres de reserva han permitido la supervivencia de toda una estirpe o un pueblo. Lo mismo podría suceder para los hombres zurdos, que en el caso de un conflicto de territorio no tienen ningún infarto cardíaco izquierdo en la fase PCL. Hasta ahora sabíamos muy poco de esto. También los animales son zurdos o diestros, algunos perros dan siempre la pata izquierda, sin embargo, la mayor parte da siempre la derecha. Algunos gatos atrapan el ratón con la pata derecha, otros con la izquierda. El ser zurdo se presenta normalmente al mismo tiempo en las patas anteriores y en las posteriores, es decir, los zurdos de mano lo son también de pie. Además, existe un destrismo para el oído y la lactancia, o así al menos se supone. Respecto al oído todavía no puedo hacer ninguna afirmación segura, porque no tengo la experiencia suficiente en este campo. Pero respecto a los ojos sí que puedo decir algo, visiblemente las fibras del nervio óptico se cruzan parcialmente, por eso las semipartes izquierdas de la retina reciben todos los rayos que llegan por la derecha, y caen en la mitad izquierda de la retina de los dos ojos, las semipartes derechas reciben todos los rayos que llegan desde la izquierda, y golpean la mitad derecha de la retina de los dos ojos. Pero las fibras de la fóvea central entran en la hemiparte lateral de la retina y por lo tanto llevan las imágenes preferentemente a la retina homolateral. 11.1 Zurdismo y destrismo, el test del aplauso. Mano izquierda arriba igual a zurdo. Mano derecha arriba igual a diestro. El test del aplauso es el método más simple para determinar el destrismo o el zurdismo. Se realiza antes de interpretar cualquier TAC cerebral. La mano que está arriba es la que guía y define si una persona es zurda o no. En particular es importante lo siguiente. A. Tronco cerebral. Las partes profundas del puente no son pares en la función, sino en la anatomía. Es decir, la secuencia de los conflictos del tracto gastrointestinal, boca, esófago, alvéolos, estómago, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, recto, trígono vesical y trompa ovárica. Se produce en el tronco cerebral en sentido antihorario partiendo de la localización del FH medio dorsal, ver esquema del tronco cerebral, capítulo 16. Y ya las zonas de transición entre el tronco cerebral y cerebelo muestran geminación, por ejemplo, núcleo acústico. Los núcleos acústicos pertenecen al oído medio en el conflicto biológico no he recibido el bocado, es decir, la información, pero no están cruzados respecto al órgano. También los relés situados en el mesencéfalo, incluido el cercano relé del parénquima renal situado en la médula cerebral, son pares, pero no están cruzados desde el cerebro al órgano. D. A partir del cerebelo, se evidencia el significado del destrismo y del zurdismo. Entonces de esto resulta que para todos los relés del cerebelo y de todo el neoencéfalo la correlación desde el cerebro al órgano está cruzada. A pesar de eso el funcionamiento de los órganos directos del cerebelo, cerebro antiguo, y del neoencéfalo continúan siendo diferentes, aunque para los dos el zurdismo y el destrismo funcione del mismo modo. Con diferencia de la corteza cerebral, en el cerebelo los conflictos golpean siempre rigurosamente respetando la correlación entre contenido conflictivo y órgano. Es decir, los lados del cerebelo están siempre ligados al tema del conflicto. Un conflicto de preocupación madre-niño en una mujer diestra golpea siempre a la derecha lateralmente en el cerebelo, afectando las glándulas mamarias del pecho izquierdo. Si la paciente sufre otro conflicto de preocupación madre-niño a causa de otro hijo o un conflicto de preocupación hija-madre por su propia madre, entonces estos dos conflictos se manifiestan en el mismo relé del cerebelo como foco de Hammer. Aunque sufra otros dos conflictos de ataque contra el lado izquierdo del vientre o del seno, mesotelioma peritoneal y pleúrico, reaccionará el lado derecho del cerebelo que en ese punto tendría 5 focos de Hammer activos en configuración concéntrica, mientras que a la izquierda no habría ningún foco. Cuando dos conflictos han golpeado dos hemisferios diferentes del cerebelo hablamos de constelación esquizofrénica del cerebelo, de la que deriva una fuerte disfunción de la emotividad en modo paranoico delirante y sin que se vea influenciada la capacidad de pensar de un modo lógico formal. Por ejemplo, estoy como quemado, me siento del todo vacío, ya no tengo ningún sentimiento. D. Médula cerebral. También aquí, en la zona de la médula cerebral, el contenido conflictivo y la referencia al órgano son siempre unívocos, es decir, ligados al tema del conflicto. D.
En el relé cortical del neoencéfalo, la relación unívoca del relé cortical con el órgano es posible solo en una excepción: el carcinoma ulceroso ductal de los conductos lactíferos, que se acopla al relé del cerebelo para las glándulas mamarias respecto al lado y al surdismo o al destrismo. Aquí de hecho entra en juego un factor del todo nuevo. En los conflictos corticales directos del neoencéfalo, la relación del relé cerebral con el órgano ya no es unívoca como en el cerebelo, dado que los órganos son solo en parte dobles, como por ejemplo los ojos. El surdismo o el destrismo y la situación conflictiva instantánea deciden qué relé del cerebro puede volverse FH y cuál será el órgano afectado. La relación del cerebro con el órgano permanece sin embargo siempre unívoca. Es decir, si una mujer zurda sufre un conflicto de identidad, el FH surge en el hemisferio derecho del neoencéfalo, temporalmente, y a nivel orgánico produce una úlcera del estómago o del colédoco. Sin embargo, si seguidamente sufre otro conflicto de identidad por un nuevo motivo, no puede reaccionar corticalmente en el hemisferio derecho del neoencéfalo, sino que sufre este segundo conflicto de identidad a la izquierda temporalmente, y a nivel orgánico aparecen úlceras del recto que en la fase PCL se vuelven hemorroides si las úlceras estaban situadas cerca del fin del ano. Mientras que están activos los dos conflictos, a la derecha y a la izquierda corticalmente, la paciente está en constelación esquizofrénica. Las preguntas respecto a cómo se advierte un conflicto, sea en modo masculino o femenino, es donde se manifiesta eso en el cerebro, depende no solo de la situación hormonal real, postmenopausia, embarazo, píldora anticonceptiva, necrosis ovárica, etc., sino también del surdismo o destrismo de la persona. Los conflictos además se modifican, o pueden estar privados de su contenido si cambian las premisas, constelación conflictiva actual, situación hormonal, etc. Entonces pueden pasar de un hemisferio al otro, y entonces en lugar de una úlcera del recto se producirá una úlcera del estómago y viceversa. La relación entre el cerebro y el órgano, sin embargo, es siempre unívoca, es decir, cuando un conflicto ha activado una determinada área cerebral, entonces afecta al órgano relativo y bien determinado, incluso si el conflicto permanece activo y no salta al otro hemisferio seguidamente a la modificada situación conflictiva u hormonal. Es además importante recordar que naturalmente la inervación de las extremidades derechas, o de toda la parte derecha del cuerpo, se produce sin excepción desde el lado izquierdo del cerebelo y del neoencéfalo. Esto no se modifica jamás desde el nacimiento hasta la muerte. 11.2. La lactancia a la izquierda y a la derecha. Aquí se quiere dirigir la atención hacia un fenómeno que será descrito mejor a propósito del conflicto de miedo en la nuca. Me he dado cuenta de que los ojos no tienen la misma función. Ejemplo: una joven condesa de 20 años de Francia que era enfermera había peleado con los médicos acusándoles de ser inhumanos. La enfermera jefe estaba de parte de los médicos. Desde entonces la enfermera fue perseguida sin tregua. En el momento de la pelea, en el curso de la cual fue amenazada con graves consecuencias, había sufrido un DHS con conflicto de miedo en la nuca, y en los meses siguientes, durante los que había sufrido nuevos despechos a diario, cada vez podía ver menos con el ojo derecho hasta no ver casi nada. La enfermera no decía nada porque era demasiado orgullosa para lamentarse, así que permaneció callada y comenzó a adelgazar hasta que se convirtió en piel y huesos. Al final intervino su familia, a la que contaron lo que había sucedido en el hospital. La enfermera jefe fue sustituida y la pesadilla llegó a su fin. Lo particular de este caso es que esta enfermera, zurda, no conseguía acordarse de la cara de las personas. Veía a cualquier desconocido llegar al departamento y cuando volvía después de 5 minutos le preguntaba nuevamente quién era. Parece que una mujer diestra, que tiene su hijo en el lado izquierdo, perciba la cara del niño con el ojo derecho, cuya fobia central mira hacia la izquierda. Además, parece que la fobia central derecha esté predispuesta, en general, justo con la retina derecha, a comparar las caras y a recordarlas. Estoy seguro de que en las mujeres zurdas es, al contrario. Cierto que tienen sentido que una madre que coge al niño a la derecha, como hace la zurda, se imprima en la mente el rostro del niño con el ojo izquierdo. También podemos imaginar, y ya ha sido probado en parte, que las diferentes tareas estén diferentemente distribuidas entre las dos partes de la retina de los dos hemisferios. Para todos estos procesos biológicos o leyes tenemos que intentar siempre encontrar una analogía entre el hombre y el animal, porque solo en tal caso se trata realmente de una ley biológica. Un niño crece fuerte, la mayor parte de los cachorros todavía más. La madre,
Cada día, tiene que aprender la cara actual de su cachorro. Si los hombres vivieran todavía en grandes familias, también para las madres sería importante esta capacidad arcaica que llamamos instinto en el caso de los animales. Un animal madre, por ejemplo, en la grey, necesita de esta capacidad para que el cachorro pueda sobrevivir. Los ejemplares que no poseen tal capacidad se extinguen en el curso de pocas generaciones. Si para una especie animal son importantes los ojos, para otra es el oído. Las madres de algunas especies animales consiguen entender gracias a mínimas diferencias del llanto, del gruñido, etc., que se trata de su cachorro. Mostradme una sola perra que entre 50 cachorros recién nacidos no sea capaz de encontrar al suyo. Nos podríamos incluso atrever a enunciar una teoría muy interesante. 1. El diestro lo es porque el ojo izquierdo que mira hacia la derecha, entiéndase la fobia central, garantiza la orientación de la mano derecha y por lo tanto puede dirigir la mano derecha. Intenta pensar en cómo ves un clavo clavado en la pared. El ojo derecho no puede ver nada porque la vista se impide con el martillo. El ojo izquierdo, fobia central, orienta y dirige el movimiento. El diestro toma la mirada con la fobia central izquierda. El tenista no tira mejor a la derecha porque el movimiento es más fácil, sino porque el ojo izquierdo puede dirigir, mientras que al contrario tiene que golpear a ciegas. 2. En los zurdos todos estos procesos se dan a la inversa. El ojo derecho dirige el movimiento, el ojo izquierdo está predispuesto a recordar la cara del propio hijo, de la madre y también de todos los que pertenecen a la propia especie. La madre diestra reconoce a su hijo con el ojo derecho que mira hacia la izquierda, fobia central. El hombre diestro mide su territorio con el ojo izquierdo que mira hacia la derecha. El diestro reconoce la cara de sus seres queridos con el ojo derecho. Vuestra sonrisa es el paraíso, inolvidable, pero mide a sus adversarios con el ojo izquierdo. Es decir, que no tiene necesidad de acordarse de su cara, sino solo de buscar el momento justo para poder golpearles. Por la derecha no le puede pasar nada al luchador, teniendo a vista ese lado, el peligro solo puede llegar por la izquierda, por lo que intenta cubrir este lado ciego con el escudo. Una particularidad más, una mujer zurda, que enferma de un conflicto sexual femenino, véase depresión, primer caso, pero que como zurda muestra el correspondiente foco de Hamer en la zona peninsular derecha, no pierde jamás la función de los ovarios. Es decir, sigue teniendo ovulación y menstruación, mientras que una diestra no tendría ovulación. Por eso en el pasado a muchas mujeres, a menudo jóvenes, el conflicto les duraba tras el DHS, porque muchas jóvenes creían que estaban embarazadas a causa de la amenorrea. No quiero hacer profecías, pero el zurdismo es mucho más significativo para la medicina futura de lo que hayamos podido suponer hasta ahora. Una madre diestra coge a su niño de este típico modo, con la mano izquierda aprieta la cabecita al pecho y con la derecha sujeta al niño. La madre diestra mira a su niño con el ojo derecho. Una madre zurda coge a su niño justo al contrario que la madre diestra. La madre zurda lo mira con el ojo izquierdo. 11.3. Significado del zurdismo para el diagnóstico clínico. En la medicina se implican todos los nexos de naturaleza fisiológica, pero en particular aquellos, como aquí, que tienen efectos poderosos en el diagnóstico y en la terapia de cada caso individual. El zurdismo no es para nada una cosa extraña de la naturaleza, como se ha mantenido a menudo hasta ahora, porque respecto a los conflictos se produce una interrupción funcional de las hormonas. Como he explicado en el capítulo sobre la psicosis, en el primer caso citado sobre la depresión, por un conflicto sexual femenino una zurda puede sufrir los síntomas orgánicos que una mujer diestra sufriría solo tras la menopausia o en la vejez, con un conflicto de territorio. Los hombres zurdos con un conflicto de territorio no pueden sufrir un infarto del corazón izquierdo en la fase PCL, a excepción de cuando son viejos y tienen una reacción femenina, pero entonces a nivel psíquico tampoco pueden tener ya ningún conflicto de territorio, sino un conflicto sexual femenino. Solo la dirección de los conflictos, por decirlo así, tiene invertida la polaridad. Desde el ordenador cerebro al órgano, todo se produce siempre del mismo modo. De ahí deducimos que el zurdismo tiene mucho que ver con la sexualidad y con las hormonas. Corte esquemático del neoencéfalo. Entre diestros y zurdos solo está invertida la relación entre el nivel psíquico y el cerebro. Del nivel del cerebro al nivel del órgano, por contra, la correlación es constantemente unívoca. Quizás se comprende más fácil, al contrario,
un cáncer del cuello del útero siempre tiene un foco de Hammer a la izquierda peri-insularmente, pero solo en las mujeres diestras deriva de un conflicto sexual. El surdismo, como hemos visto, es importante porque decide la indecencia del conflicto a nivel cerebral. Establece también qué enfermedad pueden sufrir los pacientes por un cierto conflicto. El surdismo, por ejemplo, decide también en qué conflicto podemos prever una depresión en la zurda, por ejemplo, con un conflicto sexual, femenino, mientras que en la diestra solo antes o poco después de la menopausia, es decir, en el denominado empate hormonal. El macho diestro muy afeminado, en empate hormonal, por lo tanto, cae en depresión cuando todavía está en condiciones de sufrir un conflicto de territorio. Por el contrario, el macho zurdo afeminado cae en depresión cuando ya no es masculino, es decir, reacciona ya de modo femenino en empate hormonal. Los homosexuales muy femeninos se comportan como las mujeres, los compañeros más masculinos, como los hombres. En los zurdos homosexuales nuevamente todo es al contrario a nivel cerebral. Se puede invertir la reacción femenina o masculina también mediante los inhibidores de las hormonas sexuales. El mismo efecto, en esta dirección entendiéndolo bien, lo tienen los citostáticos de modo facultativo, no obligatoriamente. Cuando un día la nueva medicina se convierta en una regla fundamental de toda la medicina y la biología, se podrá medir la estupidez que comete la medicina, hoy oficial, con su manipulación irracional a base de bloqueadores hormonales sexuales. Esta estupidez se comete en la medicina tradicional sobre todo por falta de conceptos concretos. El efecto peor está en el hecho de que con estos bloqueadores de hormonas sexuales, entre los que entra desafortunadamente la píldora anticonceptiva, el foco de Hammer salta de un lado cerebral al otro. Esta transposición del foco de Hammer condicionada por las hormonas o, mejor, condicionada por el bloqueo de las hormonas, no solo no ha ayudado a muchísimos pacientes, sino que ha causado el cáncer correspondiente al hemisferio cerebral opuesto. A causa del bloqueo de las hormonas resulta que un individuo, condicionado hormonalmente, reacciona justo del modo contrario respecto al periodo precedente a la terapia hormonal. Por ejemplo, una mujer, que antes reaccionaba de modo muy femenino y por lo tanto podía sufrir un conflicto sexual femenino con un carcinoma del cuello del útero, tras el bloqueo de las hormonas inducido por fármacos prescritos por los aprendices de brujo, de repente reacciona de un modo masculino y del carcinoma del cuello del útero, que ahora se ha parado, pasará a una úlcera de las arterias coronarias. Pero esto en el lenguaje de la medicina clásica se llama enseguida metástasis, pequeñas células cancerosas malignas que no fueron destruidas por el aprendiz de brujo, pero que, inadvertidas, astutamente y en secreto, tal cual imaginan que es lo que hacen estos pequeños diablos, han llegado a través de la sangre al órgano nuevo. Y estos diablillos se comportan tan educadamente que siempre causan el mismo tipo de proliferación cancerosa en el mismo punto. Por lo tanto, no son tan diablos como se sostiene normalmente. Si a una joven mujer zurda, que tiene un conflicto sexual y, en cuanto zurda, una depresión y los signos corporales de un conflicto de miedo en el territorio, de territorio o de rencor en el territorio, con carcinoma bronquial, angina de pecho, úlcera del ventrículo, se le dan bloqueantes hormonales, inmediatamente puede sufrir, por ejemplo, un carcinoma del cuello del útero. Así clava un diestro un clavo, el ojo izquierdo se preocupa de la orientación necesaria y la dirige. El ojo derecho está más o menos tras la cabeza del martillo y no puede ver el clavo. En una actividad así el ojo derecho no es ciego, pero no tiene tampoco ninguna función. Creo que el problema de la diversidad de los hemisferios nos ocupará todavía mucho tiempo. Es uno de los problemas fundamentales del diagnóstico. En mi opinión es un gran error no interrogar a un paciente sobre su destrismo o surdismo, dado que tiene una gran importancia para relacionar los conflictos con los focos de Hammer y los tumores o las necrosis en el órgano. 11.4. Los dos hemisferios de la corteza cerebral, zona del territorio izquierda igual a femenina, zona del territorio derecha igual a masculina. Existen numerosísimas especulaciones sobre la diversidad entre los dos hemisferios del neoencéfalo. Los especuladores, cuanto menos entienden de lo que están hablando, más afirmaciones aventuradas hacen. No deseo formar parte de ese grupo. Más bien quiero referir lo que sé. Ya hemos visto que el surdismo y el destrismo son importantes por cuanto establecen en qué hemisferio de la corteza cerebral acusa el individuo su primer conflicto en la zona del territorio, etc. También hemos dicho que el surdismo y el destrismo deciden cuál es el lado madre-niño o niño-madre y cuál es el lado del compañero.
Sin embargo, no me refiero a todo eso cuando afirmo lo siguiente. Si un hombre diestro que tiene un conflicto de territorio activo durante años, por ejemplo, como lobo secundario, sufre un conflicto de pérdida con una solución, entonces, si el quiste del testículo es suficientemente grande, producción hormonal aumentada, sufrirá forzosamente una solución biológica de su conflicto de territorio, que con gran probabilidad lo hará morir de infarto cardíaco izquierdo. El relativo foco se encuentra a la derecha cerebralmente, con constelación correspondiente, es decir, con conflicto de territorio activo desde hace años y conflicto de pérdida resuelto hace poco y quistes del testículo, por lo tanto, con un gran flujo de testosterona. Al zurdo no se puede pasar nada. Su FH del conflicto de territorio se encuentra a la izquierda cerebralmente. Y aunque se vuelva ahora mucho más masculino, la solución biológica obligada del conflicto de territorio no puede suceder como sucede forzosamente en el diestro. Estando el lado femenino izquierdo impedido a causa del conflicto, se vuelve todavía más masculino que un diestro. Para la mujer diestra con un conflicto biológico sexual solitario permanente desde hace años, sin constelación esquizofrénica, tras un conflicto de pérdida resuelto con quistes ovariales y tras el endurecimiento de este quiste con fuerte aumento de los estrógenos, se produce una solución obligada del EBS a causa de la elevada cantidad de estrógenos. El FH se encuentra a la izquierda cerebralmente. Una paciente así puede fácilmente morir por ello, infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar. Sin embargo, en un caso análogo de una mujer zurda eso no sucede. Aunque ahora se vuelva mucho más femenina, o justamente por esto, no resuelve su conflicto sexual, que se sitúa a la derecha cerebralmente, corte esquemático del neoencéfalo. Por lo tanto, podemos afirmar que con un aumento de los estrógenos solamente se lleva a la solución biológica obligada a uno de los conflictos sexuales del hemisferio. Un aumento de la testosterona a causa de un quiste del testículo endurecido puede llevar un conflicto de territorio a la solución biológica obligada solo en el hemisferio derecho. Con las debidas reservas se podría entonces considerar el hemisferio izquierdo más femenino y el hemisferio derecho más masculino. Sin embargo, todo esto es válido solamente para la zona del territorio, tanto a la izquierda como a la derecha. 12. La recaída conflictiva. La verdadera recaída conflictiva, el representarse del mismo conflicto originario, forma parte de las cosas que más temo. He visto morir a muchas personas por ello. Incluso sin Hammer no es un secreto que, por ejemplo, casi ningún paciente sobrevive a una repetición de infarto. Sin embargo, desde que podemos ver claramente en la TAC cerebral el esfuerzo que lleva a cabo el organismo para reparar el propio computador cerebro, podemos tener en cuenta lo difícil que es curar una herida apenas cicatrizada o en vías de cicatrización nuevamente lacerada. Sana con mucha más dificultad y mucho más lentamente que la primera vez. Si nos imaginamos las células cerebrales como un enorme tejido, entonces tenemos que imaginar también las diferentes modificaciones que se producen allí donde sana un foco de Hammer. Se forma un edema intra y perifocal. Las sinapsis de las células cerebrales se dilatan fuertemente, a pesar de eso conservan su función. Al final de la fase de reparación estas dilataciones hay que hacerlas retroceder nuevamente y sin que la función se dañe. Evidentemente se ve muy afectado el aislamiento de las células cerebrales durante la fase de conflicto activo de la simpaticotonía permanente. El organismo lleva a cabo la reparación de un modo sorprendentemente simple y sensato, así como eficaz, por cuanto procura un aislamiento añadido con la acumulación de células gliales en la red de las células cerebrales. Es lo que los neurocirujanos llaman erróneamente tumores cerebrales. La funcionalidad de la zona tiene que ser garantizada también durante este proceso. No solo se debe garantizar la funcionalidad del órgano relativo, sino que el foco de Hammer quita la alimentación eléctrica al tumor y le proporciona las bacterias correspondientes para su demolición. Si estos procesos y funciones, en los que la naturaleza se ha ejercitado durante millones de años, se interfieren, haciendo que vuelva a entrar el denominado efecto de armónica por el que en breve tiempo las sinapsis se dilatan y se encogen, añadido a la crisis epiléptica normal, entonces llega el momento en el que se le pide demasiado al cerebro y no lo consigue. Todo el castillo de cartas construido fatigosamente se destruye de nuevo y los daños son más graves que al principio si se produce una recaída conflictiva durante o justo después de la fase de reparación.
Por estos motivos una verdadera recaída conflictiva es, en mi opinión, incluso más peligrosa que un segundo cáncer, naturalmente según el punto en el que se encuentre el foco de Hammer en el cerebro. Y todavía hay que añadir una cosa, el paciente en la cicatriz conflictiva psíquica tiene su talón de Aquiles psíquico, su punto débil. El mismo conflicto tira casi mágicamente de él o cae siempre en la misma trampa, aunque lo sabe. He reflexionado largo tiempo llegando a la convicción de que eso está previsto por la naturaleza. De hecho, el programa del ciervo, que ha perdido su territorio a causa de un ciervo joven, en la práctica prevé que tenga que enfrentarse todavía una vez con el invasor. De hecho, solo este puede ser el sentido de la simpaticotonía permanente, que el ciervo se ponga en condición de defender sus posibilidades y de recuperar su propio territorio. Si por los bosques vagasen ciervos vencidos, eso traería solamente caos en la jerarquía de los ciervos. Por analogía tenemos que imaginar que también sea así para los hombres. He visto tantas recaídas conflictivas con fin nefasto, insensatas y del todo innecesarias desde el punto de vista lógico-racional, que he tenido que aceptar oficialmente esta visión. El momento más peligroso para sufrir una recaída conflictiva no es el comienzo de la fase PCL, como podemos comprender por cuanto hemos dicho anteriormente, sino el final de la fase de reparación o incluso el inicio de la fase de normalización. La recaída lacera completamente la vieja herida en los tres planos y causa el efecto armónico a nivel cerebral. A menudo el paciente llega incluso a la segunda fase de reparación, pero el nuevo edema surge tan violentamente dentro y alrededor del foco de Hammer que el paciente, en muy breve tiempo, muere por ello, a menudo coincidiendo con la crisis epiléptica o epileptoide, que en estos casos puede producirse mucho más precozmente que la primera vez. Un pequeño ejemplo, una paciente diestra, tras la menopausia, tenía varios conflictos de los cuales no hablaré para simplificar. Había superado todos los síntomas orgánicos, uno tras otro. Al final sufrió un DHS a causa de una pelea con el marido, por culpa de la suegra, que día tras día le hacía la vida imposible por lo que dice la paciente. Después de algún tiempo la suegra murió y desde entonces se descubrió el carcinoma de los conductos biliares. La paciente sufrió un nuevo DHS porque se dijo, el cáncer viene a por mí. Solo es una cuestión de tiempo. El miedo se apoderó de ella literalmente en la nuca y entonces sufrió un conflicto de miedo en la nuca. Los médicos le negaron todo tratamiento porque creían que todo el cuerpo estaba lleno de la denominada metástasis. El conflicto de rencor con úlcera de los conductos biliares se había debilitado un poco con la muerte de la suegra, pero ahora el marido, que consideraba a su mujer la responsable de la muerte de su madre, ocupaba su lugar y el conflicto se reactivaba continuamente. La paciente vino a pedirme consejo. Le dije, usted solo podrá sobrevivir si se separa durante un largo tiempo de su marido, volviendo con su madre o permaneciendo totalmente fuera de esta compleja situación conflictiva. Seguidamente ya no tendrá que tener ningún miedo. La paciente siguió este consejo. Al principio estaba muy flaca y cansada, pero después de unos 4 meses podía trabajar de nuevo y hacer las tareas domésticas de la madre. Se sentía totalmente bien. Los hijos, casi adultos, se habían quedado con el padre, porque no había sitio para ellos en casa de la abuela. Un día, por primera vez tras 7 meses, la paciente fue a visitar a su hija en su propia casa, creyendo que el marido no estaría. Pero inesperadamente se encontró con el marido en la cocina, no dijo nada, pero empezó a ir detrás de ella de un modo provocador y agresivo. La paciente sufrió una recaída de DHS. 2 días después me llamó totalmente confusa. En el transcurso de algunas horas tras el DHS se había puesto ictérica, amarilla, por todo el cuerpo. No podía comer, vomitaba bilis verde. En 2 días había perdido ya 4 kilos de peso. Los médicos le querían administrar rápidamente morfina, porque era el comienzo del final. La tranquilicé diciéndole que la había avisado, pero dado que la recaída conflictiva había durado relativamente poco, estaba seguro que si se hubiese quedado con su madre sin dejar que el miedo entrara en ella, también este asunto habría terminado, como muy tarde, en una semana. Así fue. Después de 10 días me llamó de nuevo para decirme que el icterus había disminuido rápidamente y que ahora estaba bastante bien. Solo estaba flaca y cansada, pero volvía a tener apetito. Sabiendo bien lo que le sucedió la última vez, ya no tenía miedo. Comenzó a ocuparse con las cosas de la casa.
En este punto los médicos no consiguieron entender por qué no necesitaba morfina. Dado que tenía los 5 tipos de denominada metástasis no podía curarse, según ellos. Sin embargo, sí que se puede, y quiero hablarles también de un caso que tuvo un final mortal. Un paciente sufrió un DHS cuando su mujer fue operada por una oclusión intestinal y tras pocos días tuvo que ser intervenida por segunda vez. El marido se enfureció mucho porque pensó que el cirujano había metido la pata. Probablemente se trataba de un hilio paralítico y el cirujano no había podido hacer nada. Pero el marido veía las cosas de otro modo y consideró que los cirujanos no eran buenos profesionales. Su cólera duró 6 semanas, hasta que la mujer dejó el hospital y tras otros 14 días el hombre se calmó y el conflicto se resolvió. Se le diagnosticó un carcinoma de hígado, porque su vientre se había hinchado por un comienzo de ascitis. La ascitis es la fase PCL de un conflicto de ataque contra el vientre, por la mujer, precedida de un mesotelioma peritoneal. Después de algunos errores de la medicina clásica que no quiero describir aquí, la ascitis desapareció, el carcinoma del hígado había comenzado claramente a curarse. El hombre estaba todavía flaco y cansado, pero podía caminar nuevamente y se sentía en cierta medida mejor. Jamás hago informes con previsiones de desarrollo, porque la vida muy a menudo tiene irregularidades y suceden las cosas más improbables que nadie podría imaginar jamás. En este caso hice una excepción y le escribí al paciente que, en base a mi experiencia, muy probablemente se curaría del cáncer de hígado. Sucedió justamente lo que no tenía que haber sucedido. El ginecólogo examinó a la mujer del paciente y dijo que había descubierto un tumor. Inmediatamente fue llevada al hospital y operada. Se descubrió que todo fue un error, una falsa alarma, pero el paciente, apenas medio curado, cayó instantáneamente en el pánico, de nuevo una metedura de pata. Sufrió una recaída conflictiva breve pero fuerte, justo en la vieja cicatriz. El pobre hombre no sobrevivió a la solución de este conflicto. Por desgracia la mujer no había entendido el sistema de la nueva medicina y cuando me llamaron ya era demasiado tarde.